Hola, espero que estén bendecidísimos por Dios. Muchas personas me han hecho preguntas sobre el matrimonio católico, el matrimonio civil, la separación, nulidad. Hoy vamos a tratar de este tema con un invitado especial, Monseñor Jorge Aníbal Rojas. Monseñor, bienvenido nuevamente a nuestro programa. Víctor, un gusto saludarte y un gusto saludar a la amable audiencia que nos están siguiendo en este momento. Bueno, para empezar, tratamos de el matrimonio como sacramento. El matrimonio es un sacramento que celebran el esposo y la esposa, o el novio o la novia, ¿cierto? A contrario de los otros sacramentos que quien preside o es el ministro es el sacerdote. ¿Nos puede hablar más o menos de esa diferencia o de lo que se ha pensado? Sí, Víctor, el matrimonio es uno de los 7 sacramentos instituidos por Jesucristo y que efectivamente se diferencia de los otros 6 sacramentos en cuanto a que los ministros o el ministro son los propios contrayentes. En el sacramento del bautismo, pues el ministro, hay un ordinario y otro extraordinario. El sacerdote, el obispo, un extraordinario puede ser un laico en caso de necesidad. Y así, en el sacramento de la confirmación, en el sacramento del orden, el ministro es el obispo, ministro ordinario. En el sacramento de la unción de los enfermos es el sacerdote, el ministro, al igual que en el sacramento de la reconciliación o penitencia. En el sacramento del matrimonio, los ministros son los propios contrayentes. Y esto porque es una realidad muy especial. Si nosotros buscáramos una definición de lo que es matrimonio, tendríamos que remitirnos al derecho canónico, que dice la alianza matrimonial, entonces que es un sacramento transformado en alianza, por la que el hombre y la mujer, entonces se necesita la complementariedad, hombre y mujer, se entregan y se reciben mutuamente para el bien de los cónyuges, primer fin del matrimonio, para la procreación de los hijos, segundo fin del matrimonio, y para la educación de esos hijos. Entonces el matrimonio sirve para estas 3 cosas y tiene 3 bienes: el bien de la fe, el bien de la sacramentalidad y el bien de la indisolubilidad. Muchas veces se ha dicho que el matrimonio es un contrato. Sí es un contrato, pero tiene un carácter diferente a los contratos normales. Los contratos son rescindibles, es decir, se acaban. En cambio, el sacramento del matrimonio, si lo consideramos contrato, podemos decir que es un contrato sui generis, que nunca se termina, no es rescindible, es para toda la vida. A diferencia de los demás contratos, está motivado por la fe y tiene ese carácter de perpetuidad. Hablando de esa indisolubilidad, tenemos varios términos. Uno es nulidad, otro es separación, disolución, divorcio. ¿Cómo se diferencian esos términos? Son cosas muy distintas, efectivamente, Víctor. Una cosa es la declaración de nulidad matrimonial. Un matrimonio nunca se anula, porque no existió, se declara nulo. Y eso es lo que significa declararlo nulo. El matrimonio en el tiempo no existió, tuvo las características de matrimonio, hubo una fiesta, hubo una celebración eucarística, de pronto hubo una luna de miel, de pronto igual unos hijos, pero ese matrimonio, por la presencia de un vicio del consentimiento, era nulo desde el principio, entonces se declara nulo, no se anula. Por supuesto, otra cosa es el divorcio, y esto se aplica solamente al matrimonio civil. En la iglesia el divorcio no existe. Cuando 2 personas en la iglesia se casan, se dice que es a perpetuidad, a menos que el matrimonio se declare nulo. Otra cosa es la disolución del matrimonio. Efectivamente, en presencia de 3 circunstancias muy especiales, el matrimonio no se declara nulo, no se anula, porque nunca se anula, pero sí se disuelve, porque efectivamente fue un matrimonio con todas las características doctrinales y jurídicas de un matrimonio. Y esa disolución solamente el Papa la puede conceder en 3 casos. El primer caso, en la presencia de una impotencia antecedente y perpetua, es decir,
que uno o una de las personas involucradas en el matrimonio, en esta pareja, no pueden sostener relaciones sexuales. Segundo, cuando se presenta el privilegio petrino. Y tercero, cuando se presenta el privilegio paulino. El privilegio petrino, es decir, una disolución del matrimonio en favor de la fe. Dos personas que estaban casadas y una de ellas se convierte a la fe católica, pues puede dejar ese matrimonio entero y casarse con otra persona católica. Y el privilegio paulino, cuando una persona tiene varias esposas, se bautiza, debe quedarse con una de ellas y no con todas. De manera que esa es la gran diferencia, además de la separación de cuerpos, mesa, techo y lecho, manente vínculo, es decir, se separan dos personas en razón de dificultades en la convivencia, en razón de que se hace demasiado dura la vida en común, entonces conviene una separación casi que de prueba, que puede ser ya luego permanente. Esa separación está regulada también por el derecho civil colombiano y hay unas causales específicas que coinciden con las causales de la Iglesia, pero manente vínculo, es decir, el vínculo matrimonial permanece. Habría que acudir en la separación o a un divorcio civil o a una declaración de nulidad matrimonial canónica. No, señor, cuando se habla de impedimentos para el matrimonio, ¿cuáles serían esos? Víctor, hay dos grandes temas doctrinales: los impedimentos matrimoniales y los vicios del consentimiento. Impedimentos matrimoniales son de dos características: impedimentos impedientes e impedimentos dirimentes. Los impedimentos impedientes es, diga usted, la presencia de una consanguinidad, dos primos hermanos. Hay un impedimento impediente porque pues la Iglesia tiene que mantener una serie de precauciones. Muchas veces se ha detectado que en razón de tipo genético el matrimonio entre dos primos hermanos es desaconsejable. Pero si se investiga si en la familia no han ocurrido malformaciones o consecuencias derivadas de esa consanguinidad, la Iglesia ofrece una oportunidad de licencia para que se casen. Ese impedimento entonces impediente, con el otorgamiento de la licencia, queda solventado y las personas pueden casarse. Y ahora vienen los impedimentos dirimentes, que nunca se dispensan, y es, por ejemplo, el matrimonio entre personas del mismo tronco, un abuelo con una nieta, eso nunca se dispensa, una mamá con un hijo o un hermano con una hermana, eso nunca se dispensa y se llama impedimento dirimente. Por otro lado están los vicios de consentimiento, que no son externos. Por ejemplo, un impedimento dirimente de un matrimonio es el hecho de que existe un vínculo anterior. Una de las dos personas ya estaba casada, pero no puede casarse con otra persona, que además en Colombia pues eso es un delito. Vienen los vicios del consentimiento, que son internos, y esos son de muchas características, de tipo de madurez afectiva, que es difícil hablar de la madurez afectiva, de tipo psicológico, de tipo psiquiátrico. Entonces esos vicios del consentimiento dan la posibilidad de que el matrimonio tenga todas las características de que sí es un matrimonio, pero en realidad fue nulo en presencia de esos vicios que venían arrastrándose antes del matrimonio. ¿Y en razón de la edad hay algún impedimento? Absolutamente ninguno, absolutamente ninguno. En razón de la edad, tal vez cuando se habla de menores de edad. En Colombia, por derecho particular, los matrimonios deben realizarse entre personas mayores de 18 años, pero canónicamente la edad canónica para la Iglesia es 14 años para la mujer, 16 años para el varón. Sin embargo, en todos los casos se recomienda que superen los 18 años de edad. Esa es la edad mínima para el matrimonio. La edad máxima no existe. Bueno, monseñor, si yo estoy casado y me quiero separar o quiero una nulidad matrimonial, ¿qué hago? ¿A dónde acudo? ¿Cuál es el procedimiento? Estamos en presencia de unos tiempos muy especiales, el Papa Francisco. El Papa Francisco acaba de reformar completamente los procesos de declaración de nulidad matrimonial. Esa reforma consistió en que hubo unas variaciones absolutamente sustanciales. La primera, siempre que los matrimonios se estudiaban en procesalmente, tenía que garantizarse la presencia de la sentencia de conformidad de al menos 2 de 3 jueces.
Eran 3 jueces los que veían la causa y 2 mínimamente tenían que estar conformes para que el matrimonio se declarara nulo en primera instancia. Luego pasaba a la segunda instancia, que era el Tribunal Superior, en el caso nuestro de Bogotá, donde otros 3 jueces tendrían que sentenciar conforme a la sentencia de primera instancia. Y si no, entonces venía todavía una tercera instancia, que era la Rota Romana. Eso el Papa Francisco lo terminó. Ahora los procesos matrimoniales se tramitan en una sola instancia, con un solo juez y en presencia ya no de 4 o 5 testigos, sino de 1 o 2 testigos. Eso se hace en las diócesis o en las arquidiócesis, en las curias diocesanas o arquidiocesanas, se acude donde hay una oficina, hay un juez a quien se le presenta la causa y muy rápidamente entonces el juez tiene la potestad, la facultad de decidir si el matrimonio es nulo o no con las pruebas presentadas. Tiene un imaginario colectivo, un rumor de que esos procesos son muy dispendiosos y muy costosos. O sea, ya como usted nos afirmó, el Papa Francisco ha acortado o ha facilitado los procesos. En materia económica, ¿cómo es el proceso? El mito era ese, Víctor, antes cuando las 2 instancias y aquello, pues cuando me tocó ser presidente del Tribunal Eclesiástico Regional de Medellín, también se decía que eran muy costosos. Hicimos algún proceso gratis, que es más barato que gratis, y que era muy dispendioso, que se tardaba mucho. Lo hicimos en 60 días hábiles, primera y segunda instancia. Ese mito había que derrumbarlo. Pero ahora, con el Papa Francisco, no solamente entonces, una vez que termina la doble instancia y lo deja al ámbito geográfico de la diócesis, reduce los tiempos. Entonces es muy expedito. No te puedo decir cuán expedito sea, porque precisamente por esa facilitación, entonces los procesos y las solicitudes han aumentado. Entonces supongo que las oficinas diocesanas están llenas de solicitudes y por lo tanto eso prolongará un poco los tiempos, no sé cuánto, supongo que no debería superar 3, 4 meses, a lo sumo, como mucho. Y en cuanto a los precios, el Papa Francisco insiste en que sea gratis, absolutamente gratis. Solo que ya en la práctica, si nosotros vamos a ver, pues las cosas gratis a veces ni se aprecian y no son posibles. Es necesario dejar algún estipendio, hay unos costos mínimamente de oficina, de papelería, de personal, etcétera, de aseo, de vigilancia, de todos esos costos. Pero sí estoy seguro que nunca llegará hoy en día en una diócesis un proceso a costar más allá de la mitad de un salario mínimo, que ya es absolutamente accesible a la mayoría de los fieles. Bueno, monseñor, hay un rumor también con el Papa Francisco que, bueno, los divorciados o las personas que algún día estuvieron casadas pueden comulgar libremente si están viviendo con otra persona, si pues está ese rumor, chisme, o no sé si será cierto. ¿Qué nos puede decir referente a esto? Sí, después de la publicación de la exhortación apostólica postsinodal Amoris Laetitia, la alegría del amor, se dijo mucho eso, ese rumor, que el Papa habría admitido a las personas divorciadas y vueltas a casar la posibilidad de comulgar. Eso no es así. El Papa Francisco no ha cambiado la doctrina. Una persona que ha finalizado con un matrimonio canónico no regularizó su situación, porque si la hubiera regularizado, es decir, hubiera declarado nulo su matrimonio, no solamente puede comulgar, sino que puede volver a casarse. Y una y otra vez si le vuelven a declarar nulo el matrimonio, que esto en el imaginario popular pues no se conoce. Y qué bueno que tenemos esta oportunidad de hablar con toda precisión sobre eso. Un matrimonio que se declara nulo, las personas no era que estaban condenadas a no comulgar, mientras estuvieran viviendo en vida sana sin convivir con otra persona. Pero una persona que le declararon el matrimonio no lo puede volverse a casar y por supuesto a comulgar, etc. Lo que existía pastoralmente, y es lo que vuelve a aparecer en Amoris Laetitia, en la alegría pues del amor, el gozo del amor, es la posibilidad para personas que están conviviendo en forma, en fratelanza, es el término técnico, es decir, viven como hermanitos y al lado de toda la compañía, el acompañamiento, el socorrerse, el ayudarse, no tienen relaciones íntimas.
esa pareja, con la autorización del párroco, que conoce bien esa situación, podría posibilitarles la alternativa de recibir la comunión. Por eso tantas personas se asustan que, mire, esa pareja vive, no están casados, que esa pareja, él se divorció y no han accedido a matrimonio canónico y están comulgando, ¿no? Es porque han hecho todo un proceso en el orden pastoral, y es lo que Papa Francisco pide. Venga, si usted está en una vida marital de hecho, una unión marital de hecho, acérquese a la iglesia, no se aleje de ella, la iglesia le abre las manos, pero para que usted tenga la posibilidad de regularizar su situación frente a la iglesia, frente a la sociedad, porque el matrimonio tiene esa connotación social, no es una cosa absolutamente personal y privada, es social, y para que regularice su situación frente a ustedes mismos, buscando una sola cosa, la tranquilidad de la conciencia. Para eso sirve una declaración de nulidad matrimonial, la tranquilidad de la conciencia. Hay una pregunta que es muy frecuente: ¿por qué antes los matrimonios duraban tanto y ahora como que todo el mundo quiere anular, disolver, separarse? Imposible negar esto, Víctor, imposible negar esto. Las nuevas generaciones, no diríamos que los millennials, antes de los millennials, y qué diremos luego de los centennials, las nuevas generaciones no quieren sufrir, son reacias al dolor, y no es porque a las generaciones anteriores nos gustara el sufrimiento porque sí, sino que teníamos como una postura frente a la vida diferente, de resiedumbre, de fuerza de voluntad, de resiliencia, como diríamos modernamente. Hoy en día los jóvenes no quieren sufrir y tiran la toalla al primer intento, al primer fracaso, al primer reto que piensan que no son capaces de superar. Nos llenamos la cabeza de pensamientos destructivos y no estamos confiando, las nuevas generaciones, en las propias posibilidades, fuerzas y talentos, y por eso los matrimonios se están terminando tan rápidamente, por esa incapacidad de superar, incluso con ayudas terapéuticas que estamos llenos, las dificultades de la convivencia. La convivencia, se ha dicho siempre, es máxima penitencia. Pongámonos a pensar si entre hermanos que se han criado juntos, que hablan el mismo lenguaje, que se han alimentado de lo mismo, tienen un mismo papá, una misma mamá, una misma casa, hay problemas. Pongámonos a pensar en una pareja que vienen de distintas, de pronto, realidades personales, sociales, económicas, geográficas, también hay dificultades. Es necesario ser capaces de ir un poco al encuentro del otro, dejar la soberbia de lado, dejar el orgullo de lado, ser humildes, resilientes y ser capaces de superar las dificultades. Y eso es lo que en este momento nos está encontrando, y por eso se están terminando tantos matrimonios. Espero que les haya gustado el video y que entendamos que el matrimonio no es un vestido, no es una torta, no es una fiesta, no es un show. Es algo que trasciende, va más allá, y es una unión, un decirle a otra persona sí en frente de Dios. Es comprometernos a cuidarlos, amarlos, quererlos para toda la vida. Sigan bendecísimos por Dios y nos vemos en una próxima oportunidad.